El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día porque Dios nos permite estar en familia. Es un privilegio que en este día estemos reunidos en casa, muchos de ellos están en el hogar y estamos agradecidos al Señor porque ese tiempo es para buscar el rostro de Dios en oración. Bienvenidos sean, queridos hermanos, al culto familiar. Todos los jueves de las 5 a las 6 se lleva el culto familiar. Estamos agradecidos contigo, querido hermano, que por primera vez has sintonizado la red de canales del Evangelio Eterno y también por vía Sky aquí desde mi casa. Te damos la bienvenida Sergio Huerta, Yolanda Huerta, Ministerio de Oración. Estamos llevando en este día la familia, el hogar, institución sagrada del Señor. Deseamos de todo corazón que en este día Dios te dé la paz, la unidad y el amor en tu familia. Bienvenido seas. Qué importancia en este día de lo que Dios nos va a hablar a través de la importancia de permanecer en la fe. Amén. Porque la fe es la que producirá milagros. Eso lo menciona Jesús cada vez que él hacía un milagro, decía, conforme a tu fe se hará. Y esa medida de fe, preséntala en este día a la presencia del Padre, en tu hogar, en tus hijos y en tu familia. Bienvenido seas. Amén. Amén, hermanos. Es un gozo estar delante de la presencia de nuestro Dios, primeramente y después de cada uno de ustedes. Agradecidos con el Señor porque nos da la oportunidad de que a través de los diferentes medios de comunicación podamos estar en contacto los unos con los otros, con el propósito de hacer un vallado, con el propósito de fortalecer nuestra fe, pero también con el propósito de ser enseñados. ¿Y quién nos va a enseñar? Nuestro Maestro Divino, a través del Espíritu Santo. Es por eso, hermanos, que tomamos su santo registro
y leemos y escuchamos la voz de Dios, porque Él nos va a hablar a través de su palabra para fortalecer nuestra vida espiritual, para darnos promesas, para darnos ese reavivamiento espiritual que necesitamos y sobre todo para mantenernos en armonía conforme a su voluntad. Es por eso, hermanos, que antes de abrir su santo registro, vamos a elevar nuestra voz delante de su presencia, pidiendo que el Espíritu Santo nos acompañe y que sea Él quien venga, que nos instruya, quien nos enseñe y que nos redarguya. Vamos a orar, hermanos, puestos de rodillas como lo hacía nuestro Señor Jesucristo. Amoroso Padre que estás en las alturas de los cielos, una vez más en este día, Señor, agradecidos contigo porque nos prestas el don de la vida, Señor, y es por eso que nos postramos delante de ti en señal de reverencia y en señal de humildad. En esta hora, lo primero que hacemos, Señor, es pedirte perdón porque te hemos ofendido con el pensamiento, con la palabra, con la obra, con la omisión. Hemos reconocido nuestras faltas, Señor, las hemos confesado, nos hemos arrepentido de ellas, Señor, y pedimos, Señor, que extiendas tu brazo de misericordia, Señor, y en tu infinita gracia nos otorgues ese perdón. Tú comprendes y sabes cómo es la constitución del hombre. Tú sabes que somos débiles, Señor. Y es por eso que acudimos a ti para que nos fortalezcas en esa debilidad. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos con toda humildad. En esta ocasión, Señor, oramos los unos por los otros, porque así tu palabra lo demanda, pidiéndote que tengas a bien, Señor, inclinar tu oído santo y escuchar toda oración, todo clamor, toda súplica, todo ruego que se eleve delante de ti en este tiempo, pidiéndote que tengas a bien, Señor, atender la voz del necesitado, la voz de aquel que se acerca a ti con toda fe, con toda esperanza, Señor. Por favor, Señor, atiende la voz de su súplica. Tú sabes, Señor, porque así tu palabra lo dice, que desde antes de que abramos nuestra boca, tú sabes cuál es nuestra necesidad. Pero lo que tú necesitas, lo que tú requieres, Señor, es de que nos humillemos delante de ti y confesemos y declaremos lo que necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús pedimos la presencia de tu Santo Espíritu en este tiempo de culto familiar, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú nos hables a través de lo que has dejado como herencia, Señor, para tus hijos. En el nombre de Jesús, Señor, todo esto te lo pedimos humildemente por los méritos y favores de Cristo. Amén, Señor. Agradecimiento en este día, querido hermano, y quisiéramos que ahí desde tu hogar, si puedes abrir la palabra de Dios, es tan importante. Por eso se proyectan, hermano, los versículos, para que tú compruebes que lo que se está hablando lo dice Dios, no lo decimos nosotros. Entre menos palabras humanas, que Dios nos hable en este día. Cuánta necesidad tenemos de ese consuelo y de ese refugio. Pero ¿cómo lo vamos a tener? Aquí dice en la palabra de Dios en Juan 15:10, anótalo, querido hermano, o llévalo en tu corazón. Dice, si guardaréis mis mandamientos y permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Este es un mandato que el Señor nos deja, hermano, como una disciplina, como una guianza para que nuestra vida esté en orden, para que nuestra vida esté sometida y en fe. Porque la fe, hermanos, es por oír la voz de Dios a través de su palabra. Por eso este día, querido hermano, lleva esta cita. Deseamos de todo corazón que en el hogar donde tú te encuentres, el amor, la permanencia que el Señor desea esté acompañada, hermano, de obediencia a sus mandamientos. Si guardares mis mandamientos, guardarlos quiere decir, hermano, obedecerlos. ¿Cómo los vamos a obedecer? Porque lo amamos. Porque amamos, deseamos hacer lo que el Señor nos pide. Por eso este día, querido hermano, oye la voz de Dios a través de su santa palabra. Que Dios dé consuelo si ahora estás llorando, que dé Dios consuelo si tu familia está dividida, llévala en oración y pide a Dios que esa fe que permanece en ti cada día madure y cada día se haga fuerte, porque es la fe
la que va a producir el milagro. Escucha la voz de Dios a través de lo que Dios nos va a hablar en este día. Estamos llevando la familia culto familiar. Por eso las citas bíblicas y lo que se menciona es porque el Espíritu Santo lo ha puesto para llevarlo a tu hogar. Amén. Así es, hermanos. Nosotros cuando confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, como cristianos genuinos, convertidos, por su infinita gracia, permanecemos en la fe. Pero ¿qué significa la palabra permanecer? No nada más es un pacto, es un voto que se hace delante de Dios, sino que es un cambio de vida. Y ese cambio de vida, hermanos, nos va a obligar a permanecer en esa fe. Pero la palabra permanecer, ¿qué significa? La palabra permanecer significa mantenerse sin cambio alguno. Es decir, la nueva vida que nosotros adquirimos a través de la confesión que hicimos y aceptamos obedecer a nuestro Señor, nos mantenemos. Pero nos mantenemos, hermanos, sin cambio alguno. Las cosas nuevas que vamos aprendiendo, hermanos, las vamos a ir acrecentando a medida en que nosotros estemos dispuestos a escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Por eso es importante entender lo que significa la palabra permanecer. No es una palabra común, no es una palabra más, sino que es un cambio, es una forma de vivir en el cristiano la nueva vida. Mantenerse sin cambio alguno, eso significa permanecer en la fe. Pero sin en cambio, hermanos, a medida en que crecemos en la palabra, a medida en que el Señor nos muestra cómo debe de ser nuestra vida, buscando ese camino en armonía entre la relación el hombre y Dios, aceptando la reconciliación que nos ha ofrecido, pasamos por momentos difíciles, pasamos por momentos atribulados, pasamos por dificultades. No hay día, hermanos, en que no tengamos que enfrentar alguna situación adversa o alguna situación difícil. Lamentablemente, hermanos, esto es la ley de la vida. ¿Y por qué decimos que es la ley de la vida? Porque estamos viviendo en medio de un mundo de pecado. Nosotros cuando nacemos, hermanos, lo primero que respiramos es un ambiente que ya está contaminado por la maldad y por el pecado. No hay hombre, hermanos, que nazca y que no desarrolle el pecado en su vida. Sin en cambio, hermanos, Cristo nos vino a dar esa salvación. Cristo vino a transformar esa situación de pecado para el hombre que lo acepta y que es obediente, siguiendo sus caminos y siguiendo sus mandamientos. Por eso es de que nosotros cuando nacemos en una vida nueva a través del cristianismo, nosotros nos debemos de mantener en esa fe que estamos aprendiendo. Por eso es importante, hermanos, mantenerse en la fe aún en medio de las dificultades. Por lo tanto, hermano, siempre hay la posibilidad de que nosotros seamos sometidos a pruebas de sufrimiento y a pruebas de dolor. ¿Por qué? Porque está obrando en nosotros, hermanos, a través de esas situaciones. Se está haciendo una limpieza, se está haciendo quitar toda esa escoria, todas esas cosas que nos estorban. Por eso es necesario que pasemos por pruebas y por dolor. Pero tenemos que ir a la palabra de Dios para que la misma palabra de Dios, hermanos, nos diga por qué la condición del hombre es de sufrimiento. Aquí en el libro de Job, en el capítulo 6 y el versículo número 1, la palabra de Dios dice, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Recordemos, hermanos, que la Escritura muchas veces nos presenta formas figurativas, simbólicas o ejemplos que nosotros conocemos para que podamos entender lo que Dios nos está diciendo. Es decir, el conocimiento viene por medio de esta forma de hablar simbólica. Se adquiere, hermanos, a través de cosas que conocemos para que Dios nos enseñe cosas que no conocemos. Por eso la Escritura dice que la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Es decir, la tristeza, las dificultades no crecen en la tierra como la maleza.
La maleza para que crezca, hermano, debe de estar preparada la tierra y debe de haber sido sembrada semilla mala. Por eso es de que crece la maleza. La maleza no tiene ningún sentido porque no produce nada. De igual manera, aquí la inspiración nos dice, porque la aflicción no sale del polvo. Es decir, tuvo que haber sido sembrada la semilla de la maldad para que hubiera maldad en el mundo. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. La tierra, hermanos, tiene que estar preparada y esa mala semilla debe haber sido plantada. El ser humano, hermanos, es pecaminoso por naturaleza. Por lo tanto, es natural que el hombre sufra. Pero también nos sigue diciendo aquí en el versículo número 6, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Como las chispas, cuando prendemos una fogata, cuando prendemos un fuego, es natural que que las chispas salgan de ese fuego que se está prendiendo. Este es un proceso natural. Así todas las personas pecan como un proceso de vivir en un mundo contaminado por el dolor y por el sufrimiento. Así como las chispas salen de ese fuego, el pecado, hermanos, brota del hombre porque estamos en medio de un mundo pecaminoso. De alguna manera es un proceso natural. Por eso Cristo vino, para detener la obra del malvado, porque todo lo natural de Dios, lo que había creado en santidad, y de una manera limpia, Él vino y creó lo antinatural. Por eso, hermanos, que aquí la misma Biblia nos dice que la aflicción y el dolor no salen del polvo, sino que hay una situación que lo creó. Y esa es la naturaleza del hombre. Entonces debemos de entender, por lo que la Biblia dice, hermanos, que es un proceso natural que estemos en medio del dolor y del sufrimiento. Porque el mundo, hermano, está contaminado de maldad. ¿Y dónde está la diferencia? La diferencia está en confiar en Dios, en buscar a Dios, en permanecer en Dios, en mantenernos sin cambio en la fe que hemos adquirido y creer que Dios tiene control de todas las cosas. Amén. Es la palabra de Dios, es la que va a hacer cambios en nosotros, hermano, a través de la obediencia, a través de buscar cada día esa palabra hermosa que nos va a transformar. Si me amáis, dice Dios, guardad mis mandatos. ¿Por qué tan importante, hermanos? Porque es una ley divina la que a nosotros nos va a beneficiar, a nosotros nos va a dar vida y felicidad en el hogar. Por eso es importante, hermanos, que las pruebas que se pasan es para producir fe y la fe produce paciencia. Y paciencia quiere decir permanecer y perseverar en Dios. Cada día perseveremos, hermano, en la oración, en buscar el consejo divino de Dios para que nuestras decisiones que tomemos como matrimonio, como hombre, como mujer, como padres, sean dirigidos por el Espíritu Santo, para que esa casa, hermano, esté cimentada en la roca que es Cristo Jesús. Todas las familias, hermano, pasan por problemas difíciles, pasan por pruebas, pasan por adversidades. En este tiempo, hermanos, la familia está desconcertada, el mundo está convulsionado de pecado. Nacemos con una naturaleza sucia, hermano, de pecado. Somos transgresores de la ley. Por eso es importante, hermanos, que a través de seguir el consejo y la obediencia a sus principios de Dios, tendremos una vida de paz y tendremos un hogar feliz. Busca a Dios en el culto familiar. Lleva a tus hijos, enséñale el principio de las leyes de Dios. La ley de Dios muestra el primer mandato es amarlo, adorarlo. Enseña a adorar a tus hijos, amarlos. Si ellos hacen esos principios, van a tener respeto para ti y van a ser hombres de paz y hombres de bien, porque llevan el consejo de Dios en su corazón. Por eso es importante la familia, el hogar, que es a donde Dios trabaja más, en el hogar, en la familia. Dios está preocupado por las familias y no es casualidad que esta pandemia
llevó a todos a la casa. ¿Por qué? Porque hay un descuido para la familia, hay un descuido para el hogar. Los hijos son encargados a la babysitter o a la abuelita o a la tía, pero la madre y el padre están absortos en los negocios de afuera. Por eso busquemos cada día, hermanos, y cuidemos lo que Dios nos ha encomendado, que es nuestra familia. De ahí Dios nos va a tomar cuentas a cada uno de nosotros. ¿Qué cuentas entregaremos, hermano? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde está lo que te di para cuidar? Lo descuidé. Es tiempo, hermanos, de reflexionar y de que se haga la práctica en unir la familia al culto familiar. Es buscar adoración y principios de Dios en el hogar. Y precisamente dentro del culto familiar, hermanos, viene el estudio de su palabra. Aquí el Señor nos muestra, hermanos, cómo nosotros podemos entender y podemos explicar a la luz de la palabra por qué esta situación que estamos viviendo. Nuestros hijos nos preguntan, hermanos, ¿por qué toda esta situación? Y por lo que estamos leyendo, hermanos, nosotros podemos entender que por la maldad que hay en el mundo. Usted tiene argumentos para enseñar, para explicar, en amor, con humildad, a sus hijos, para que ellos entiendan, hermanos, y comprendan que esto no es un castigo de Dios, sino que Dios nos presenta como una oportunidad esta situación, pero para mantenernos en la fe. Nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles les mostraba cuál es la fragilidad del hombre en cuanto a caer en las faltas y en el pecado. Vamos a ver cómo nuestro Señor les ministraba a sus apóstoles y les decía lo siguiente aquí en el libro de San Mateo, en el capítulo 5 y el versículo número 27 y 28, donde la Escritura nos dice: oíste, hablando nuestro Señor Jesucristo, que fue dicho por los antiguos, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La palabra de Dios, hermanos, nos muestra claramente cómo el Señor Jesucristo les dice que tan solo con la intención, con el pensamiento, con el deseo en el corazón, el hombre peca. ¿Se da usted cuenta la fragilidad del hombre? Un hombre que no tiene un dominio propio, sino que se deja llevar por sus impulsos, por sus deseos, por su concupiscencia. Con la mirada está pecando. Entonces Cristo aquí nos muestra qué tan frágil es el hombre, que tan solo con la mirada o el pensamiento ya está pecando. El mirar a una mujer, hermanos, con limpia conciencia, dentro de los límites ordenados de Dios, no es falta, no es pecado. Pero cuando se pervierte esa mente, ese deseo para servir a intereses impíos y egoístas, cae uno en la codicia. Y eso es pecado, o sea que ya adulteró usted. Cuando usted ve una persona, un hombre, una mujer que tienen un buen porte, pero está usted dentro de los límites de Dios, hermano, usted no peca. Cuando usted peca es cuando lo codicia, la codicia. Ahí está el pecado. Por eso Cristo les ponía este ejemplo. Pero también, hermanos, el sabio Salomón, en el libro de los Proverbios, lo enfatiza. Aquí en el Proverbio número 23 y el versículo número 7, la Escritura dice: porque como piensa en su corazón, así es él. ¿Quién? El hombre. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Aquí no está hablando de la actitud de un esposo o de una esposa, tal vez. En su corazón, hermanos, tiene pensamientos impuros o impíos. Y aun y cuando esté en el seno del hogar, conviviendo con la familia, él tiene esos pensamientos que lo hacen estar fuera de su hogar. Por eso él dice: come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Usted no ha experimentado, hermanos, que cuando está en su hogar, tal vez platicando con su esposo, con su esposa, o tal vez con sus hijos, ellos están distraídos pensando en otras cosas. Usted está hablando de ciertas situaciones y ellos están en otras cosas, están pensando otras cosas. ¿Qué están pensando? ¿Cuáles son esos pensamientos? Por eso Salomón lo dice, porque como piensa en su corazón, así es él. Y la pregunta es:
¿Cómo está su corazón? ¿Cómo están sus sentimientos? ¿Cuál es la relación en su hogar? ¿Cómo trata usted a su esposo o a su esposa? ¿Está usted atento a sus necesidades? ¿Está usted atento a su plática? ¿Está usted atento a su conversación o su mente está en otro lado? Es por eso, hermanos, que debemos de permanecer en la fe, porque esto es parte de nuestra fe. Amén. Es de mantenernos, hermanos, sin cambio alguno y ser hombres genuinos y mujeres genuinas. Es importante el respeto en el hombre y en la mujer, porque lo acabamos de mencionar. Solamente con la mirada, solamente esas avenidas del alma, hermano, que vemos, que oímos, que comentamos. Todo eso, hermano, está anotado en un libro de lo que actuamos, cómo nos comportamos. El respeto al hombre y a la mujer, Dios le agrada, hermanos, que seamos fieles. Así tenemos fidelidad a Dios y fidelidad a tu compañera. Hoy en día, hermano, los matrimonios se destila fácilmente el adulterio. Nadie me ve, nadie sabe dónde estoy, nadie sabe lo que hago, pero Dios te ve. Dios te ve. Ahí está David. Atrás de una celosía pensó que nadie veía que codiciaba a una mujer. Pero sin embargo, Dios esa celosía la descubrió porque alguien lo vio. ¿Quién? Dios. Y él mismo se juzgó. Cuando vemos esas actitudes en hombres o en mujeres, hermano, lastiman, lastiman a la compañera y lastiman al hombre, hermano. Pidamos a Dios, si hay en ti eso, hermano, preséntalo en oración y arrepiéntete. Pídele a Dios que te perdone, abandone ese pecado. Porque muchas veces dices tú, ¿para qué pedirle perdón? ¿Para qué si me conoce? No, hermano, porque esa oración no va a fluir. Esa oración, hermano, no va a ser grata para Dios porque estás en pecado. Estás lastimando, hermano, a tu esposa, donde tú le prometiste que vas a ser fiel en su amor y en su dedicación en ese matrimonio. El matrimonio, hermano, Dios lo instituyó desde el Edén. El matrimonio es sagrado para Dios. Ahora que en este tiempo se han dado leyes, hermano, donde está aprobación, que el amor y que se lleve como quieran y que se haga como quieran, que se adopte, que sea, hermano, eso es ofensa para Dios, porque eso no está respaldado en su palabra. Dios siempre va a bendecir lo que Él dijo. Lo que esté en esta palabra está sellado con el Espíritu Santo. Y esa palabra es sagrada para Dios. Y si está pasando eso en tu hogar, pídele a Dios perdón. Dios nunca condena, Dios quiere salvar, Amén. Dios quiere rescatar. Que esa unión, hermano, sea la unión divina de Dios, donde el hombre y la mujer es para procrear y para formar familias con hijos. Pedir a Dios, hermano, el perdón si hemos ofendido a alguien en tu casa, ya sea tus hijos, ya sea tus nietos. En la casa, hermano, que es a donde hay muchas tribulaciones, pedirle al Señor, Señor, ayúdame a perdonar y ayúdame, Señor, a que esta herida que traigo, tú la cierres. ¿Por qué? Porque voy a perdonar como tú perdonas. Que no me acordaré de esa falta y que tú me darás gracia para el arrepentimiento sincero. Pero que en tu matrimonio se respire, hermano, la unidad y la confianza, porque es lo que Dios ve, la unidad. Porque así como el Padre está unido con Cristo, así tú debes de estar unido en tu casa con el Señor. Amén. Amén. Entonces hemos visto, hermanos, cómo el hombre es frágil por naturaleza. Volvemos a repetir porque estamos en un mundo de pecado. Pero si esa fragilidad usted lo muestra como con falta de dominio propio, pues entonces el hombre se pierde. Ahí es donde necesitamos, hermanos, mantenernos y permanecer en la fe. Ahí es donde necesitamos la ayuda divina. ¿Y cómo lo va a adquirir usted? Haciendo lo que estamos haciendo, escuchando la voz de Dios. La falta de dominio propio por ignorancia o deliberada nos acarrean dificultades. Y esas dificultades, hermanos, muchas veces son en dolor y en sufrimiento. Pero todo esto, hermanos, es generado por el propio hombre, porque no
permanecemos en la fe, porque no permanecemos en la obediencia a Dios, porque no permanecemos en guardar los mandamientos. Recordemos, hermanos, que el fruto de la fe es la obediencia. Entonces, si no hay obediencia, no hay fe. Si usted no obedece a Dios, es porque su fe todavía está frágil, todavía está débil. Ahí es donde necesita usted buscar más del Señor y permanecer en la fe. Aquí en la palabra de Dios nos muestra cómo el hombre es falto de dominio propio. Vamos a leer un versículo aquí en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12, donde la palabra de Dios nos dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Muchos de nosotros, hermanos, en nuestro propio egoísmo, decimos que estamos firmes en la fe, decimos que obedecemos, pero sin en cambio, hermanos, con la primera tentación que se nos presenta, ya estamos adulterando como lo leímos, porque estamos deseando cosas que Dios no permite y caemos en faltas y en pecados. La confianza en el yo, hermano, nos aleja de la dependencia de Dios. Y este peligro, hermanos, de confiar en el hombre, de confiar en el yo, queda ilustrado por la experiencia del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, todos conocíamos su carácter, que era un carácter impetuoso, que era un hombre que decía ser fiel a Dios y seguidor de él y que iba a permanecer con él siempre. Sin embargo, la escritura nos muestra cuál era su verdadero carácter. Vamos a leer un pasaje bíblico, pero como contexto vamos a mencionar que una vez que se instituyó la Santa Cena en el aposento alto, predice Jesús que Pedro lo iba a negar 3 veces. Aquí en el libro de Marcos, en el capítulo 14, el versículo 28, 29 y 30, la escritura dice, porque después que haya resucitado, hablando nuestro Señor, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos sean escandalizados, mas yo no. Y Jesús le dijo, de cierto, te digo que tú hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Pedro, hermanos, era un hombre impetuoso y él pensaba, hermanos, que tenía el favor de Dios porque estaba cerca de Dios. Y aquí es donde debemos de tener mucho cuidado. Muchos decimos que estamos cerca de Dios porque vamos a la iglesia, porque tal vez oramos, pero sin en cambio, hermanos, esa cercanía a Dios no lo hacen ir a la iglesia. La cercanía con Dios, hermanos, es vivir diariamente con Él en nuestro corazón. Es comportarnos, hablar y hacer las cosas que Cristo hacía. La cercanía con Dios, hermanos, se gana y se busca a través de la comunión, a través de la oración, a través del ayuno. Usted puede ser un hombre cercano a Dios, un hombre piadoso a Dios cuando usted lo busca en oración, tal como Cristo lo hacía con su Padre. Y Pedro pensaba que porque tenía la cercanía física, tenía el favor de Dios. Sin en cambio, el Señor le muestra en su infinita sabiduría lo que iba a pasar. Por eso dice, entonces Pedro, de una manera impulsiva, Pedro habla por sí mismo y dice y promete cosas que ni siquiera pensaba, que no había pensado, que no había razonado, sino impulsivamente dice, y el Señor lo pone en su lugar. Sin embargo, el mismo Pedro estaba convencido de su proceder insensato e inseguro. Es por eso, hermanos, que la misma palabra de Dios nos sigue diciendo aquí en el versículo número 31, mas él con vehemencia, ¿quién? Pedro, Marcos 14, 31, decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Mas Pedro con vehemencia, vehemencia quiere decir una pasión ardiente,
unas palabras desbordadas estaba eufórico, porque él quería mantenerse cerca de Dios, mas sin en cambio, hermanos, tenía defectos de carácter. Por eso dice, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. ¿Hasta qué extremo se iba Pedro? Él tenía, hermanos, todavía una debilidad. Él tenía todavía que fortalecerse en el espíritu. Él tenía que permanecer en la fe, pero no en una cercanía literal, sino en una cercanía espiritual. Lamentablemente, hermanos, Pedro falló a su promesa. Aquí en el libro de San Marcos, capítulo 14, versículo 72, la escritura lo dice. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. En el libro de Mateo dice que lloraba amargamente. Pedro se dio cuenta, hermanos, de su debilidad cuando Cristo ya no estaba. Pedro se dio cuenta de su debilidad cuando ya había pecado. Pedro se dio cuenta de su egoísmo y de su forma impulsiva de ser cuando ya había cometido la falta. Pedro se enfrentó a sí mismo y a través del llanto, como lo estamos leyendo, reconocía su carente dominio propio por su forma impulsiva de actuar y de hablar. Si hubiera hecho caso a las palabras de Jesús, no hubiera caído en tal situación. Jesús ya le había dicho previamente esto, que tenía que estar velando y orando. Amén. Pedro no lo había hecho. Aquí en San Marcos capítulo 14, versículo 38, la escritura lo dice. Antes de que Pedro pecara, nuestro Señor Jesucristo ya le había dicho que para que no cayera en la tentación, tenía que estar velando y orando. Marcos 14, 38, la escritura dice, velad y orad, hablando nuestro Señor, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuánto tenemos que aprender, hermanos, para permanecer en la fe? El permanecer en la fe, hermanos, como lo hemos dicho, no nada más es asistir a la iglesia o juntarnos con un grupo de hermanos y decir que somos cristianos, o traer nuestra Biblia y cargarla. Eso no es permanecer en la fe. Permanecer en la fe, hermanos, es mantenernos sin cambio alguno, buscando la voluntad de Dios a través de su Santa Escritura. Amén. Entonces, ¿cuál es la lección que sacamos? Prevenir la situación de caer en pecado a través de la oración, velando, como dice Pablo, sin cesar día y noche. Amén. El permanecer en Cristo, hermanos, y el ser cristiano, llamarnos cristianos, es que donde estés, Cristo esté. Caminar con Él, llevar a Cristo en todo momento, en tu corazón, en tu vida. El estar en tu casa, que Cristo esté dominando ese hogar. No llamarnos cristianos, hermanos, porque llevamos la Biblia bajo el brazo, porque vamos el sábado a la iglesia, porque estamos orando. No, hermanos. Es llevar a Cristo en todo momento. Si estás en tu hogar, Cristo está. Si estás en el trabajo, Cristo está. Si estás en la escuela, Cristo está. Dar testimonio, hermano, del que vive en tu corazón es poderoso, es grande en amor. El llevar a Cristo en el culto familiar es que en esa casa se respire ese amor que solamente proviene de Él, esa paz que sobrepasa el entendimiento. Por eso es importante, hermanos, que tomes decisiones. Si no practicas el culto familiar, si nunca o es la primera vez que estás oyendo, hay un culto familiar que tú debes de establecer en tu casa. No estoy hablando, hermano, de un mueble físico. Estoy hablando, hermano, de un culto espiritual donde está reunido el esposo, la esposa, los hijos o con la persona que estás habitando, ya sea con tu abuelo, ya sea con tu sobrino, con un tío. Ahí hacer el culto familiar, hermanos. El culto familiar, hermanos, es
que la palabra de Dios va a estar expuesta. La voz de Dios es que va a dirigir el hogar, donde se va a testificar, hermano, ese versículo de amor y memorizará el niño lo que Dios está demandando para cada uno. Ese joven que está expuesto al peligro, ese matrimonio, hermano, que buscamos la unidad, el amor, el respeto. ¿Qué dice Dios? ¿Qué habla Dios? Es llevar la oración, es llevar una alabanza, es llevar el perdón. Hacerlo en un momento, hermano, no es hacer una predicación grande, es llevar ese versículo con amor y es oración sencilla, donde participan los niños, los jóvenes. ¿Quién va a elevar una oración? ¿Quién va a dar una alabanza? Y es, hermano, la unidad. Por eso es culto familiar. Es un culto de adoración a Dios, donde Dios, hermano, estará llegando a esa casa. Y que digamos, como el libro de Josué lo dice, mi casa y yo servimos al Señor. ¿Por qué? Porque ahí se van a manifestar los frutos de fe, los frutos de amor que solamente provienen de Dios. Que en ese hogar, desde que tú entras, se sienta la paz de Cristo, la unidad, el amor, donde dices tú, qué hermoso es estar en mi hogar, porque en esta casa encuentro la paz. ¿Por qué? Porque Cristo mora en ella. Porque hay hogares donde tú entras y se siente un ambiente tenso, un ambiente de dolor, un ambiente de escasez, de tristeza. ¿Por qué? Porque Cristo vino a darnos amor y una vida de libertad y una vida de abundancia. Pidamos, hermano, que esas promesas estén en tu hogar, en el culto familiar. Por eso estamos llevando en este día, hermanos, citas bíblicas donde el Señor ministra acerca, hermanos, de los frutos de la fe. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, había experimentado en su humanidad y en su ministerio terrenal el poder de la oración. Recordemos, hermanos, que Él después de haber sido bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto y ahí estuvo 40 días y 40 noches orando y ayunando. El Señor necesitaba estar preparado porque Él iba a pasar una senda de angustia durante 3 años y medio, donde iba a sufrir un dolor físico, un dolor moral, un dolor espiritual. Y para enfrentar todo esto, hermanos, Él tenía que estar fortalecido a través de la oración y del ayuno. Es por eso, hermanos, que usted y yo necesitamos la oración y el ayuno. Nuestro Señor Jesucristo, antes de hacer milagros, antes de hacer sanidades, antes de predicar, Él recurrió al ayuno y a la oración. ¿Cuánta falta nos hace, hermanos, ser hombres piadosos en ayuno y en oración? Ahí está el secreto de la victoria del hombre. Cualquier situación, cualquier proyecto, cualquier necesidad que usted tenga, hermanos, primero la debe usted de ganar de rodillas y después pedir la bendición de Dios para que eso que usted esté pidiendo conforme a su voluntad y en su tiempo, el Señor se lo conceda. Amén. Es por eso, hermanos, que la misma palabra de Dios nos exhorta, como lo hizo el apóstol Pablo aquí en Efesios capítulo 6, versículo 18, para estar orando. La escritura dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo, bajo cualquier circunstancia, situación, debemos de permanecer en comunión con Dios. Pero esa permanencia, esa comunión que es con Dios, hermanos, debe de ser permanentemente. Por eso dice, perdón, por eso dice, orando en todo tiempo. O sea, no nada más hay que orar cuando tenemos una necesidad. No nada más hay que orar cuando tenemos un dolor, un sufrimiento. Debemos de prevenir esas situaciones que vendrán, pero afrontarlas con la seguridad de que Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque hemos orado, hemos pedido su protección. Y lo que nosotros vamos a hacer en medio de una dificultad
Es pedirle a Dios que nos muestre lo que nos está enseñando a través de esa situación, hermanos, y reformarnos, entender y con paciencia y en obediencia esperar su bendición. Esa es la diferencia de cómo en estos días, hermanos, se vive la pandemia. Todo el mundo sufre la pandemia, el mundo secular y el mundo cristiano, el creyente. ¿Cómo enfrenta la pandemia el mundo secular? Poniendo su confianza en el hombre, poniendo su confianza en una medicina, poniendo su confianza en una vacuna. ¿Cómo enfrenta el cristiano esta pandemia? Poniendo su confianza en Dios y no negando nuestra fe, ni diciendo que es un castigo, sino pidiéndole a Dios que a través de esta circunstancia, Él pruebe nuestra fe y que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Esta pandemia, lamentablemente, al día de hoy que estamos hablando, hermanos, van más de 10 millones de gentes en el mundo que han sido contaminadas por la pandemia. En este país, en Estados Unidos, una cuarta parte de esos 10 millones están en un solo país, en el país más poderoso del mundo, 2,5 millones. ¿Esto a usted qué le dice? Que no es ni el poder económico, que no es ni el poder político el que va a alejar la anemia. Lamentablemente, hermanos, este país se ha alejado de Dios, ha roto sus leyes, ha caído en desobediencia de seguir los mandamientos del Señor. Dios nos está mostrando, hermanos, que tenemos que hacer una reforma, que tenemos que hacer un cambio. Amén. Y esto es obra de cada uno de nosotros. Amén. Nosotros debemos estar orando e intercediendo, como la Escritura nos lo está diciendo. Por eso Pablo exhortaba a la iglesia de Éfeso y le decía, exhorto pues ante todo. Es decir, Pablo le presenta al pueblo de Dios los fundamentos para una vida cotidiana del cristiano y específicamente les dice cómo deben de orar, les dice con súplicas en el Espíritu. Las súplicas son las rogativas, es decir, peticiones de índole personal, reconociendo que solo Dios puede satisfacer nuestras necesidades. Amén. Y dicen oraciones. Amén. La oración es un término expresado, que es la comunión entre Dios y el hombre. Cuando usted ora, está hablando a Dios. Eso es orar. Pero también menciona intercesiones. Las intercesiones, hermanos, que nosotros hacemos es orar por los otros, pero no porque tengamos nosotros poder, sino porque nosotros nos dolemos de las necesidades de otros y por eso intercedemos por ellos, porque su necesidad, su sufrimiento y su dolor es como si fuera propio. Por eso intercedemos los unos a los otros. Amén. Eso es interceder, sentir el dolor de los demás. Dice, con peticiones de gracias. Los cristianos, hermanos, debemos de estar agradecidos con Dios por los favores recibidos. En todo momento y bajo toda circunstancia, la Escritura lo dice, que debemos de dar gracias a Dios en todo, porque hasta aún en las situaciones que parecen adversas, nosotros le debemos de dar gracias a Dios porque nos está mostrando algo en esa situación. Nuestro Señor no se agrada, hermanos, de que nosotros suframos o padezcamos de algún dolor o alguna tribulación. El Señor está en contra de eso. Pero sin en cambio debemos de dar gracias a Dios porque a través de esa situación Dios nos habla. Y ahí es donde va nuestro agradecimiento a Dios. Amén. Gracias, Señor, porque a través de esta situación tú me estás mostrando que debo de ser un hombre más piadoso, que debo de ser un hombre más fiel, más cordial, más correcto, más leal, más honesto, que debo de dejar las cosas que no te agradan, que debo de cambiar y reformar mi vida. Por eso en este tiempo, hermano, nosotros estamos convocando todos los jueves ayuno y oración
para pedir un reavivamiento y una reforma para este mundo. Mientras el mundo, hermanos, no reconozca a Cristo como el supremo dador, creador y redentor de nuestra vida, hermanos, Amén. el hombre por sí solo no va a poder hacer nada. Debemos estar en constante comunión, permaneciendo en la fe y orando los unos por los otros. Entonces, Amén. la misma palabra de Dios, hermanos, nos dice que debemos de estar agradecidos con Dios. Aquí en Primera de Timoteo, en el capítulo 2 y el versículo número 2, la escritura lo sigue diciendo, hablando Pablo, perdón, dice, exhorto pues ante todo que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones, acciones de gracias por todos los hombres. Pero aquí hay una cuestión bien importante, hermanos, que no debemos de dejar desapercibido. El mismo apóstol nos dice cómo nosotros como hijos de Dios y como cristianos debemos de orar, pero también nos exhorta a ser obedientes a las autoridades. Aquí en el libro de Romanos capítulo 13, versículo número 1, la escritura dice, hablando Pablo a la iglesia, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios y las que hay por Dios han sido instituidas. Romanos capítulo 13, versículo 1. La escritura nos dice, hermanos, que nos debemos de someter a las autoridades, es decir, a los que han sido puestos a cargo en autoridad sobre otros. Porque la escritura dice, Romanos 13:1 dice, no hay autoridad sino de parte de Dios. Es decir, no existe autoridad humana a menos que sea con la aprobación de Dios y bajo su control. Todas las autoridades, hermanos, han sido aprobadas por Dios. Pero Pablo no quiere decir que Dios siempre aprueba la conducta de los gobernantes civiles. Aquí hay una diferencia. Nosotros nos debemos de someter a las autoridades, pero no siempre las autoridades civiles, hermanos, es aprobada su conducta, porque bien lo sabemos. Hay autoridades, hermanos, que son corruptas, pero sigamos leyendo. Tampoco el cristiano, hermano, tiene el deber de someterse a las autoridades corruptas. Esto es cuando se oponen a la ley de Dios. El que es corrupto, hermanos, es porque no obedece a Dios. ¿Usted se va a someter a alguien que no obedece a Dios? No. Veamos un ejemplo de lo que dice la Biblia en este tipo de situaciones. Aquí en el libro de Hechos, en el versículo 5 y el versículo 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta respuesta, hermanos, la dan porque las autoridades civiles, influenciadas por las autoridades religiosas en ese tiempo, se les había prohibido hablar de Jesús y de hacer obra misionera. Había una autoridad civil y religiosa que prohibía que los apóstoles predicaran el Evangelio. Ahora la pregunta es, ¿ellos iban a someter a esas autoridades? No, por eso la escritura dice que es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Entonces usted va a decir, entonces aquí se contrapone, porque por un lado Pablo dice que debemos de someternos a las autoridades y por otro lado dice que nos debemos someter a Dios. Bueno, ya lo dijimos, nosotros nos vamos a someter a las autoridades siempre y cuando ellos estén sometidos a Dios, Amén. porque no nos vamos a someter a los corruptos. Ahora, Tito, en el libro de Tito, en el capítulo 3, versículo 1, la escritura lo sigue diciendo, recuérdales que se sujeten a los principados y potestades, que obedezcan a los magistrados, que estén dispuestos para toda buena obra. Todo cristiano, hermanos, como miembros del cuerpo de Cristo, debe de testificar de Cristo con su conducta antes del mundo, ante el mundo, para cooperar en toda forma posible para apoyar la ley, siempre y cuando esté en armonía con Dios. Y les indica cómo debe ser su conducta civil. Aquí en el versículo número 2 lo dice, que no hablen mal de nadie,
que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Esa es la conducta del cristiano cuando hay una ley civil que va en contra de sus principios. Debemos de ser como Pablo lo indica. Bueno, hermanos, ¿y por qué estamos hablando de esto? Porque el permanecer en la fe es obedecer. Y si nosotros tenemos que obedecer, hermanos, nos tenemos que someter a las indicaciones que nos están dando las autoridades. Si en este tiempo de pandemia nos están diciendo que debemos de guardar un distanciamiento social, lo tenemos que hacer. Si debemos de usar una mascarilla o un protector facial, lo tenemos que hacer aún dentro de la iglesia. Y esto no quiere decir que tengamos falta de fe. Esto quiere decir que estamos obedeciendo a Dios porque Dios a través de estas autoridades civiles nos están diciendo qué es lo que nos conviene. Entonces, hermanos, esa es la exhortación para permanecer en la fe. Que obedezcamos también a las autoridades con nuestro ejemplo y que pongamos, hermanos, toda nuestra fe en el Señor para que esta pandemia, si es su voluntad, prontamente termine. Vamos a orar, hermanos, en el nombre del Señor. Amoroso Padre Celestial, te damos las gracias porque hemos escuchado tu voz a través de lo que tú nos has dejado por escrito en tu santa palabra. En esta hora te pedimos con toda humildad que lo que hemos leído, lo que hemos escuchado, haya caído en tierra firme y que sea de bendición esta palabra porque sale de tu boca sagrada para todo aquel que tenga duda, que esté débil en la fe o que tenga alguna necesidad espiritual. Gracias te damos porque el Espíritu Santo es el que nos ha hablado en esta hora. Todo esto te lo agradecemos en los méritos de Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, Señor. Agradecimiento en este día, querido hermano, y que la paz de Dios esté en tu familia, en tu hogar. Bendiciones, hermano querido, que la paz del Señor esté en ti. Amén.